Desde que el ser humano caminó por primera vez sobre la Tierra, ha diseñado el mundo a su medida, caminos, calles y ciudades, pero que también están diseñados nuestros espacios para permitirnos movernos. Desde el comienzo el movimiento fue parte de nuestra arquitectura, nos permitió sobrevivir y recorrer el mundo de norte a sur y de este a oeste, desde el simple caminar, el pedalear de una bicicleta, el rugir de un motor, el deslizarse sobre el agua y el vuelo de un avión que rompe horizontes. Cada forma de desplazamiento ha transformado nuestra manera de habitar los espacios, pero moverse no siempre ha sido igual para todos. Para quienes enfrentan una discapacidad, para quienes dependen de rampas, elevadores o caminos, cada paso, cada calle, cada circulación puede ser una barrera. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Detrás de cada paso que damos, de cada puerta que se abre o rampa que se inclina, hay una ciencia, un lenguaje de medidas que traduce el movimiento humano en espacio, y como toda ciencia está calculada. Cada escalón, cada pendiente, cada ancho de pasillo responde a proporciones que buscan armonizar el cuerpo con la materia. Los códigos arquitectónicos fijan radios de giro, pendientes máximas, anchos y largos mínimos, alturas precisas, señalética táctil con código braille, semáforos sonoros, guías podotáctiles. Cada elemento está pensado para que el cuerpo encuentre su lugar sin pedir permiso alguno. Los aeropuertos, los helipuertos, los puertos navales, las terminales de autobuses, los estacionamientos, las ciclovías, los ascensores, las escaleras, las rampas y un grandísimo etcétera. Todas forman parte de una misma ciencia que traduce el movimiento en accesibilidad para todos, porque en su fondo más noble, la arquitectura es eso, la libertad de movernos en cualquier parte del mundo. Antes el movimiento era una necesidad vital, moverse significaba sobrevivir, y con nuestra habilidad bípeda nos permitió dejar nuestras primeras huellas humanas que se trazaron sobre la tierra húmeda, siguiendo el rastro del agua, buscando alimento, escapando del peligro o encontrando refugio. Con los pies descalzos, fuerza e ingenio, aprendimos a trasladar lo que no podíamos cargar, empujar, arrastrar o deslizar. Las grandes migraciones humanas dieron origen a esas primeras rutas y con ellas los primeros caminos. Cada herramienta hizo posible el traslado ampliando los límites del mundo conocido. Este viaje, impulsado por una innovación incesante, transformó el tejido mismo de las sociedades y dio paso al surgimiento de las grandes civilizaciones. En Mesopotamia, la necesidad de transportar agua, grano y piedra dio origen a los primeros sistemas de movilidad. La invención de la rueda revolucionó el transporte de mercancías y personas, mientras que la domesticación del caballo aceleró los desplazamientos, reduciendo la percepción de la inmensidad del mundo y conectando territorios antes inconcebibles. En Egipto, la movilidad era tanto un acto terrenal como espiritual. El Nilo, eje vital del país, marcó el inicio de la era de la navegación. El desarrollo de los veleros fortaleció los lazos entre regiones distintas, uniendo un territorio que antes estaba fragmentado por formidables barreras naturales. En la antigua Grecia, la movilidad comenzó a entenderse no solo como desplazamiento, sino como orden y armonía. Las ciudades dejaron de crecer al azar y Hipódamo de Mileto, considerado el primer urbanista del mundo, trazó urbes en cuadrícula, donde las calles seguían proporciones pensadas para facilitar el tránsito, la ventilación y la vida cívica. Y aunque se han hallado indicios de las primeras rampas de acceso, quizá pensadas para personas con movilidad reducida, la accesibilidad no era un derecho universal. En una cultura justamente donde veneraban la perfección del cuerpo, los espacios se diseñaban para los dioses y los atletas, no para cualquier tipo de cuerpo. Aún así, Grecia sentó las bases de una reflexión nueva, la relación entre el movimiento y la participación de la vida pública. Luego llegó Roma, que diseñó la primera red global de movilidad. Sus calzadas, más de 400,000 kilómetros de caminos pavimentados, conectaban territorios, ejércitos y economías. Los puertos extendían esas rutas hacia el mar, convirtiendo los océanos en prolongaciones del camino terrestre. La movilidad romana era constante, precisa y monumental, pero también una herramienta de control social y político. Vitruvio,
En sus 10 libros de arquitectura hablaba del equilibrio entre el cuerpo, el espacio y la función. Cada rampa, escalón o plaza debía responder a una lógica del movimiento humano. Sin embargo, en toda esta era, la accesibilidad como la entendemos hoy no existía. Predominaba el llamado modelo de prescindencia, en el que se excluía a las personas con discapacidad, deformidad o diferencia física. En muchas culturas se practicaba el infantil, el abandono o la esclavitud de quienes eran considerados imperfectos. Algunos eran usados como entretenimiento o rituales, y solo en casos excepcionales se les atribuía un valor simbólico o espiritual. Para la mayoría, la discapacidad era vista como un castigo divino o una marca mística. Así, la sociedad antigua estableció una línea dura entre quienes se movían por el mundo y quienes simplemente eran apartados de él. El legado del Imperio Romano continuó latiendo bajo la tierra, en sus caminos pavimentados que aún conectaban reinos y aldeas. Sobre esas mismas rutas, los peregrinos cruzaban Europa en busca de lugares sagrados, no solo por fe, sino por necesidad de encuentro, llevando consigo lenguas, costumbres y saberes que unían a un continente fragmentado. La movilidad marítima alcanzó nuevos horizontes. Avances como la brújula y el astrolabio permitieron surcar los mares con mayor precisión, transportar más peso e incluso navegar contra el viento. Fue un tiempo donde el ingenio árabe y oriental se entrelazó con el europeo gracias al comercio y a las cruzadas. Pero mientras las rutas se ampliaban, la accesibilidad seguía reduciéndose. El modelo de prescindencia seguía vigente y con él la idea de marginar o excluir a quienes consideraban imperfectos. Con el surgimiento del cristianismo apareció además la noción de demonización, creyendo que la discapacidad era castigo divino o señal del mal. Sin embargo, dentro de ese mismo pensamiento cristiano surgió también la caridad, el de ayudar al más necesitado. En los monasterios y hospitales de fe se levantaron espacios pensados para acoger a los enfermos y peregrinos, pequeños gestos de humanidad en medio de una época que aún no entendía la inclusión. El mundo se movía así, pero no todos podían moverse dentro de él. En el Renacimiento, la movilidad se convirtió en símbolo de conocimiento. Moverse era observar, medir y entender. El descubrimiento del Nuevo Mundo no solo transformó la geografía, sino también el concepto mismo de movimiento. Los mares se abrieron como rutas hacia lo desconocido y los puertos se transformaron en espacios de intercambio, donde convergían culturas, lenguas y técnicas. Por primera vez en la historia, el ser humano se miró a sí mismo, no como súbdito, sino como medida universal, y con ello nació una nueva forma de entender la arquitectura, aquella que traduciría el movimiento en forma. El resurgir de las ciudades trajo consigo un nuevo orden espacial. Filarete y León Battista Alberti escribieron sobre la relación entre arquitectura, circulación y armonía. Las calles debían permitir el flujo natural de las personas, las carrozas, los animales y de la vida misma. Mientras tanto, Leonardo da Vinci y Giovanni da Fontana imaginaron máquinas capaces de desafiar la gravedad, alas mecánicas, paracaídas y hélices que buscaban conquistar el aire. Era el inicio de un sueño que siglos después permitiría al humano volar. La accesibilidad, por su parte, comenzó a materializarse en la arquitectura civil y religiosa. Filippo Brunelleschi diseñó espacios pensados para la atención y la dignidad del cuerpo enfermo, un pequeño gesto de humildad y servicio humano que anticipaba el valor del cuidado como principio arquitectónico. Pero con la llegada de la revolución industrial, el movimiento dejó de depender de la fuerza humana o animal. El vapor, el hierro y el carbón impulsaron una nueva era de movilidad. El ingeniero George Stephenson con la locomotora y James Watt con su máquina de vapor transformaron la arquitectura en un organismo funcional. Talleres, fábricas, estaciones y puentes ahora fue el nuevo paisaje industrial. A mediados del siglo XIX, la aparición de la bicicleta otorgó también por primera vez independencia de movimiento, cambiando no solo la forma de desplazarse, sino también la idea de libertad. Por otro lado, las calles se adaptaban a otro nuevo protagonista, el automóvil. Con Carl
Spence y Henry Ford, la movilidad se volvió mecánica y masiva. Las ciudades tuvieron que rediseñar sus espacios. Aceras, semáforos, pasos peatonales y señales de tránsito nacieron para ordenar el flujo entre el cuerpo y la máquina. La eficiencia del movimiento humano, pensados por Robert Owen y Ebenezer Howard, imaginaron ciudades jardín buscando mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, debido a que la industrialización trajo segregación, barrios obreros, hacinamiento y contaminación. La movilidad se convirtió en privilegio para algunos, mientras otros quedaban confinados al margen de la urbe. Pero con la llegada del siglo XX, que amaneció con motores encendidos, la movilidad, ahora impulsada por combustión y electricidad, transformó la manera en que el ser humano se desplazaba y percibía el mundo. El arquitecto empezó a ver el espacio como un sistema de flujos. Había que diseñar cómo se llegaba, cómo se circulaba y cómo se estacionaban. En 1903, los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado, y con ello nació la nueva era de movimiento, la aviación, que no solo multiplicó la velocidad, sino que cambió la percepción del territorio. El cielo se convirtió en una extensión de nuestros propios caminos. Surgieron los primeros aeródromos, hangares y torres de control, y la arquitectura comenzó a adaptarse a una nueva escala. En 1919, Walter Gropius fundó la Bauhaus, donde arte, industria y movimiento se unieron bajo una misma idea: la forma sigue a la función. En sus talleres, arquitectos y diseñadores estudiaron el cuerpo humano, las distancias, los radios de giro, la ergonomía y los flujos de desplazamiento. La accesibilidad empezaba a concebirse tímidamente, no solo desde la técnica, sino desde la eficiencia y la dignidad. La movilidad dejó de ser un privilegio aristocrático y comenzó a democratizarse. Las ciudades se llenaron de automóviles, bicicletas y tranvías. En Europa y en Estados Unidos surgieron las primeras normativas de circulación ante los conflictos entre peatones y coches. En 1909, París publicó su reglamento de vías urbanas para automóviles, mientras que en Estados Unidos, el City Beautiful Movement proponía un equilibrio entre belleza, orden y fluidez en el tránsito. En este contexto, Le Corbusier llevó la idea de movilidad al corazón de la arquitectura. En su libro Vers une architecture y en su plan Boise propuso calles elevadas, la separación entre peatones y autos, estacionamientos integrados a los edificios y radios de giro precisos. Su visión convirtió el movimiento en una nueva forma de habitar la ciudad moderna, como máquina de desplazamiento. Pero la historia también mostró sus sombras. Tras las dos guerras mundiales, miles de soldados regresaron con heridas permanentes y la discapacidad comenzó a entenderse como un problema físico a corregir. Así surgió el modelo médico o rehabilitador, donde la discapacidad se empezó a entender como un problema físico a corregir, y la arquitectura respondió con hospitales, rampas y dispositivos pensados para restaurar cuerpos dañados. Los espacios eran eficientes, pero aún no inclusivos. La accesibilidad se entendía desde la terapia, no desde el derecho. El funcionalismo marcó el inicio de esa nueva era. Mies van der Rohe, Le Corbusier imaginaron edificios donde la circulación fuera tan importante como la estructura. Las rampas, los pasillos amplios y los accesos ordenados ahora eran parte del lenguaje arquitectónico. La aviación comercial, que había nacido durante los años de guerra, se convirtió en un nuevo símbolo de movilidad, gobernando los cielos para el servicio humano. El brutalismo, con hormigón desnudo y estructuras monumentales, buscaba reflejar la fuerza y honestidad de su tiempo. Arquitectos imaginaron conjuntos urbanos donde los desplazamientos fueran claros, directos y colectivos. El movimiento se volvió público, pero la accesibilidad seguía siendo una deuda. En medio de los avances, la sociedad enfrentaba sus sombras. Movimientos racistas como el Ku Klux Klan en Estados Unidos y en las políticas de segregación racial en varios países recordaban que la libertad de movimiento seguía condicionada por el color, la clase o la condición física. Fue entonces cuando surgió el modelo social de la accesibilidad frente al antiguo modelo médico. Esta nueva mirada propuso que el problema no era el cuerpo, sino el entorno. No existían personas limitadas, sino espacios que limitaban su acceso y movimiento. Hacia el final del siglo XX, el minimalismo destiló todo lo aprendido, en donde cada línea, cada vacío, cada gesto debía permitir el movimiento libre y digno a todo tipo de cuerpo. Al cruzar el umbral del siglo XXI, la humanidad volvió a mirar al planeta
y se dio cuenta de que ya no podía seguir avanzando sin pensar en el precio del movimiento. La sustentabilidad, entendida no solo como eficiencia energética, sino como respeto hacia la vida en todas sus formas, impulsó un nuevo paradigma: fachadas inteligentes, ventilación natural, techos verdes y materiales reciclables. La movilidad y la accesibilidad adquirieron una dimensión ecológica: menos autos, más transporte público, ciclovías, senderos peatonales y espacios compartidos. La accesibilidad dio un salto crucial y del modelo médico surgió el de la diversidad, donde cada persona, sin importar su condición, edad o forma de moverse, tiene el mismo derecho de pertenecer y participar, y entonces el entorno empezó a adaptarse al usuario. Sensores, rampas automatizadas, semáforos con sonido, planos táctiles y señalización digital comenzaron a extenderse como parte de la arquitectura empática, donde la información y la movilidad se integran. Por otro lado, la neuroarquitectura surgió como un puente entre la ciencia y el espacio, comprendiendo que los elementos del espacio, como la luz, la forma, la textura, el color, el sonido o el olor, tienen efectos medibles sobre el cuerpo y las emociones. Investigadores como Ivy Edelstein, Esther Stenberg y Anja Chatterjee demostraron que el bienestar no era un lujo estético, sino una necesidad fisiológica, mostrando que un espacio accesible debe también ser emocionalmente amable, reducir el estrés, estimular la creatividad y promover la calma. El diseño dejó de centrarse en la corrección y comenzó a celebrar la diferencia. Así nació otro modelo, el diseño universal, una filosofía que busca crear espacios útiles, seguros y bellos para todos, rampas que se integran naturalmente, señalética multisensorial, mobiliario adaptable, iluminación que guía sin deslumbrar. La accesibilidad se volvió estética, humana y democrática. Desde el primer paso sobre la Tierra hasta el más reciente clic digital, la humanidad ha intentado moverse y pertenecer. Moverse siempre fue un acto de esperanza. Cruzamos desiertos, mares, montañas y ciudades buscando un lugar que nos contuviera, un espacio donde el cuerpo y el espíritu puedan habitar sin miedo. La accesibilidad no debería ser una excepción, sino la expresión más pura del humano, porque el derecho a moverse, a entrar, recorrer, sentir y ser visto es el derecho a existir. Hoy, en medio de una era que se acelera, recordamos que ningún avance tiene sentido si alguien se queda atrás. Quizá el futuro no sea una ciudad inteligente, sino una ciudad consciente, una que entiende que la accesibilidad no es una rampa, sino un tipo de lenguaje, y que la movilidad no es un medio, sino una forma de libertad. Y entonces solo así podremos decir que la humanidad llegó a casa. Si llegaste hasta aquí, gracias por ser parte de este recorrido. Te invito a seguir caminando conmigo, a cuestionar, imaginar y construir espacios donde todos podamos existir. Suscríbete, comparte este video y déjame tu huella en los comentarios, porque cada idea, cada mirada distinta también puede transformar. Y recuerda que la movilidad y la accesibilidad no son un privilegio, son el derecho a moverse y a existir en un mismo mundo. Cambio y fuera.